muy sensibles dentro de la Iglesia del Señor. Bueno, los mismos comentaristas, ¿no?, hablan de esta complejidad de 1 Corintios y los problemas que existían en la iglesia en Corinto, ¿no? Estas primeras iglesias cristianas. Hemos visto que de los primeros capítulos el apóstol Pablo va a abordar el asunto de la división, un problema muy fuerte en la iglesia, porque también esta carta va a tomar 4 capítulos, ¿no?, sobre este tema, y el apóstol Pablo va a aclarar muchos puntos importantes sobre ese tema, de esta unidad en el Señor, ¿no?, de ese peligro de crear también grupos o esto que había en Corinto, ¿no? Y también en el capítulo 5, en el capítulo 5 el apóstol Pablo va a abordar un tema de inmoralidad, de un hombre que el texto va a decir que está en pecado, ¿no?, de inmoralidad, porque tiene la mujer de su padre, ¿no? Y bueno, ustedes les va a decir a los hermanos, no, están más bien envanecidos, están jactándose de esa situación en vez de estar arrepentidos, ¿no?, en vez de estar preocupados por esa situación. Ustedes más bien están orgullosos de esa situación, ¿no? Y Pablo va a tratar el asunto de la disciplina también eclesiástica ahí en el capítulo 5, porque les va a encargar a los hermanos que separen a esta persona, ¿no? Separen a esta persona, aparten a esta persona, entréguenlo a Satanás, ¿no? Ahora, el asunto también, hermanos, era un poco complicado, ¿no? Estamos en ese tiempo en el que los hombres, la Biblia no aclara si era un hombre judío o romano, ¿no? Pero era una época en la que los hombres accedían a una relación polígama, ¿no? O sea, se separaban, tomaban otra esposa, ¿no? Entonces, también había este asunto de las dotes, ¿no? Para tomar una mujer uno tenía que pagar una dote al padre, ¿no? Ahora, en el caso de personas divorciadas, tenía que pagar al esposo, ¿no? Entonces había una situación ahí medio compleja ahí con respecto a estos nuevos matrimonios o casamientos, ¿no? Entonces ahí muchos comentaristas o estudiosos de la Biblia dicen que este hombre tenía a la mujer de su padre, y también no aclara muchas situaciones, ¿no? Obviamente no era su madre, ¿no? Era más bien una de las esposas, seguro, de su padre, y que estaba viviendo con ella, ¿no? Entonces Pablo dice, no, eso está muy mal, es un pecado también que él va a condenar ahí en el capítulo 5, ¿no? Ese caso de inmoralidad juzgado que dice ahí, ¿no? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿no? Entonces, esta situación que el apóstol va también a abordar ahí, y la semana pasada hemos visto algunos principios o fruto de esta situación, estos principios, ¿no? Muy importante ahí desde el verso 6, no es buena vuestra jactancia, les va a decir, ¿no? No es bueno que ustedes que no estén haciendo nada, ¿no? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está diciendo, bueno, esto pequeño que está ahí, que está un poco dañado, va a contagiar todo, ¿no? Y va a dañar todo. Es la idea ahí de la manzana podrida, ¿no? Entonces ahí estos principios ahí de apartar a esta persona, el último verso del capítulo 5, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a este perverso de entre vosotros, ¿no? Entonces Pablo va a poner estos principios ahí de la disciplina dentro de la iglesia en estos casos, ¿no? En estos casos muy fuertes. Ahora, fornicación, hermanos, es el término porneia, ¿no? Entonces,
algunos han aplicado fornicación a una relación antes del matrimonio, ¿no? Sí, también, pero esto no solo es para esa situación, ¿no? Sino que también abarca mucho más allá, ¿no? Es un estado de la conciencia, esta palabra porneia, ¿no? Esto de que viene a ser como una desviación, ¿no? Esto de una desviación sexual, más o menos, ¿no? Cualquier tipo de desviación sexual, aquí el apóstol Pablo está abordando con esta palabra porneia o fornicación, ¿no? Entonces podemos no solo incluir ese asunto, ¿no? Sino también todos los otros casos ahí que tenemos o están presentes en la humanidad, ¿no? Entonces, al final en este capítulo 5 hay estos principios de cómo abordar este asunto, ¿no? Les dice, hermanos, paren, ¿no? Una pequeña manzana o la levadura, como él pone aquí, ¿no? Puede fermentar todo, ¿no? Entonces, iba a recomendar apartarlo, ¿no? Y entregarlo a Satanás, ¿no? Eso es muy fuerte también ahí. Ahora, en la segunda carta a Corintios, vamos a encontrar el arrepentimiento de este hombre, ¿ya? Eso es muy lindo ahí porque los hermanos van a tomar cartas en el asunto, si podemos decir, sobre este tema. Y este hombre que está mencionado aquí se va a arrepentir, ¿no? Va a volver a la fe. Y el apóstol Pablo va a hablar con otras palabras, o el tono de sus palabras va a ser diferente con respecto a esta persona, ¿ya? Entonces ahora, hermanos, nos toca ver otro asunto también que estaba ahí presente en la iglesia en Corinto, del capítulo 6, versos 1 al 11. Este asunto de los litigios entre hermanos. Vamos a dar lectura. 2, 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, por que permites que podamos estar reunidos aquí en tu casa, alabando, Señor, tu nombre, estando en comunión, Señor, unos con otros. Oramos, Señor, por este tiempo, te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento, también, Señor, que podamos, que todo aquello que proviene, Señor, de tu Santa Escritura quede grabado, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, oramos por nuestros hermanos que están delicados de salud, algunos tal vez ausentes por alguna situación,
y por todos nuestros hermanos aquí. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos viendo ya este asunto y vamos a analizar un poco esta situación de los litigios entre creyentes, ¿no? Esta situación que apareció en la iglesia en Corinto. Habíamos dicho que Corinto era una iglesia muy grande, con muchos hermanos, con muchos dones, y seguro también esta formación, ¿no? De tal vez pequeños emprendimientos, o tal vez hermanos queriendo intentar trabajar juntos, ¿no? Parece ser que la situación aquí, aunque no se aclara, era un tema de deudas, ¿no? Era un tema de deudas, un asunto de dinero, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribirse esta carta para tratar de resolver este asunto de estas disputas materiales, ¿no? Y si podemos ver un poco ahí, el fondo es que Pablo va a decir, esto, hermanos, es una derrota espiritual, ¿no? Hemos dicho de una iglesia tan grande, tan fuerte, con muchos dones, ¿no? Pero va a decir, hermanos, estamos siendo derrotados en esta parte porque este asunto están llevando ustedes a los tribunales humanos, ¿no? Entonces eso es, el apóstol Pablo va a abordar este tema. Si podemos ver ahí en la primera parte, el apóstol Pablo va a afirmar una identidad que nosotros tenemos los creyentes, ¿no? Esta identidad que va a ser en el futuro, va a decir, ustedes van a juzgar al mundo, ¿no? Incluso a los ángeles caídos, esa imagen de un tribunal donde el Señor va a juzgar a las naciones, a la humanidad, ¿no? A los hombres, y la iglesia también va a ser parte de eso, todos nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Entonces Pablo está ahí abordando esta identidad que tenemos nosotros con el Señor y también siendo parte de ese juicio al mundo, ¿no? Y también va a hablar de esta mediación que debe existir en la iglesia, ¿no? Esto de estos hermanos, de ver quiénes pueden juzgar algunos asuntos, ¿no? Dentro de la iglesia, en este caso los líderes en la iglesia, los ancianos, ¿no? Estos hermanos que pueden hacer de árbitros o pueden mediar en estos asuntos para tratar de solucionar. También vamos a ver esta primacía del Evangelio, desde el verso 7, ¿no? Este asunto de la renuncia, o si podemos decir algo de preferir sufrir la injusticia, ¿no? O el prejuicio financiero que dañar el testimonio del Evangelio, ¿no? También vamos a ver un poco esto de estos conflictos, estos tipos de conflictos que sucedían en ese tiempo y también suceden en este tiempo, ¿no? Si podemos aplicar esa realidad, porque aparentemente, hermanos, los asuntos ahí eran de deudas, de propiedades, de herencias, ¿no? Seguro los padres fallecían y los hijos entraban en conflicto y no sabían cómo arreglar esa situación, ¿no? Entonces acudían a los tribunales ahí para tratar de arreglar estos asuntos, ¿no? Este asunto, entonces, de temas que después, bueno, ya en este tiempo hemos clasificado, ¿no? Como procesos civiles y procesos penales, ¿no? Entonces vamos a ver que estos asuntos eran más de ese tipo de conflictos entre personas o entre hermanos, ¿no? Entre familias, ahí incluso entre hermanos ahí dentro de la iglesia. Ahora, este problema, hermanos, de los litigios en tribunales seculares es tal vez uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y en todas las personas, o el ser humano está lleno de problemas, ¿no? Un hermano decía, donde hay seres humanos, siempre hay problemas, ¿no? Es que siempre hay estos problemas de relación, de choque de voluntades, ¿no? O yo pienso así, o yo quiero así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, donde hay seres humanos, hermanos, siempre hay conflictos. Ese es un problema de estos litigios en tribunales, y también causan muchos problemas también en todos los aspectos, incluso todavía seguimos arrastrando, ¿no? Ahí hemos dicho también, hermanos, que estos hermanos que se estaban procesando ahí, que estaban en conflicto, estaban llevando sus asuntos financieros, ¿no?
estos temas de herencias, de sociedades a veces que decían, no, vamos a hacer una empresa y vamos a trabajar juntos, ¿no? Pero alguna cosa fallaba porque alguien engañaba al otro o alguien se aprovechaba del otro, ¿no? O también estas deudas no pagadas, ¿no? O préstamos que se hacían entre hermanos y a veces no se devolvían. Entonces el apóstol Pablo está mostrando un poco su indignación sobre este asunto y va a calificar este asunto como un atrevimiento, ¿no? Como algo que está ahí y causando mucho malestar, más o menos, ¿cómo se van a atrever a hacer eso, no? Esa es la idea ahí. Entonces, de estos problemas ahí, de este contexto también legal en Corinto, ¿no? Hermanos, en Corinto los juicios eran públicos, ¿no? Ahí en el centro de la ciudad, generalmente era la plaza, ahí se instalaba el juez o los jueces, ¿no? Para dirimir estos pleitos, ¿no? Entonces ellos hablaban en voz alta ahí en la plaza y presentaban a las personas que estaban pleiteando, ¿no? Estos tribunales públicos que se hacían ahí de manera pública ahí en la plaza, ¿no? Imagínense en una plaza ahí y anunciando ahí, ¿no? Que tal persona está procesando a tal persona. Y este asunto de escuchar las acusaciones, ¿no? Escuchar la sentencia y ver a hermanos, a creyentes, eso producía mucho conflicto para la iglesia, ¿no? No solo interno, sino también externo, de testimonio, ¿no? Porque la gente empezaba a burlarse, ¿no? La iglesia o los hermanos eran fruto o eran parte de un escarnio, de una burla, ¿no? Como que alguna vez escuchamos también, ¿no? Cuando algunos hermanos están ahí en algún asunto y alguien dice, pero ellos son hermanos, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a esta situación, no? Entonces eso estaba ocurriendo también en Corinto, ¿no? Estos conflictos internos en la iglesia que eran de escarnio público, de burla pública, ¿no? El apóstol Pablo está un poquito ahí también tratando de corregir este asunto cuando va a abordar este tema. Algo que también, hermanos, debemos entender es el asunto de la corrupción en los jueces o en estos tribunales humanos en Corinto, ¿no? Estos cargos de ser ahí jueces en Corinto eran generalmente cargos públicos, eran cargos políticos, ¿no? Los senadores romanos ponían a su gente, a aquellos que preferían, y eran gente que tenía, digamos, no eran gente tan imparcial, ¿no? O sea, también había gente buena, ¿no? Podemos poner a todos ahí, ¿no? Pero había una corrupción, uno se enfrentaba a esas situaciones ahí de corrupción, ¿no? De pagos, de cosas así, que había ahí, de sobornos, ¿no? De este favorecimiento a los poderosos, por ejemplo, que había también. Entonces había este asunto de corrupción también ahí, ¿no? Ahora que no es un asunto nuevo, ¿no? Entonces podemos notar eso también en Corinto. Y también, hermanos, la figura que también había de un mediador, ¿no? En el contexto griego especialmente, la gente, para no acudir a esos tribunales corruptos, ¿no? Entonces trataban de arreglar la situación así internamente, buscaban a alguien, ¿no? Un mediador, alguien que, tal vez un anciano, ¿no? Un hombre ya maduro, con mucha sabiduría, ¿no? Alguien tal vez que va a ser imparcial, alguien que va a juzgar bien. Entonces buscaban esa figura de un mediador y trataban de arreglarlo, de conciliar, ¿no? De arreglar la situación. Y el apóstol Pablo va a tomar esa figura y la va a aplicar a la iglesia, ¿no? Y va a decir que dentro de la iglesia debe haber hombres sabios, ¿no? Debe haber hombres que puedan dar solución a estos asuntos para no acudir a un tribunal humano, ¿no? Entonces va a aparecer esta figura de un mediador y eso es muy interesante ahí también, esta mediación privada, ¿no? Para evitar tribunales donde la justicia era incierta. Pablo va a apelar a esta lógica para sugerir que en la iglesia debería haber estos hermanos que puedan ser como mediadores. Eso es muy interesante también aquí, o bueno, en la iglesia podría haber también esta situación con estos hermanos que hacen de mediadores, ¿no? Entonces vamos a ver, hermanos, que
en Corinto había este problema de los litigios entre hermanos. Hemos hablado de también esta situación ahí de esta identidad que nosotros tenemos dentro de como parte del cuerpo del Señor, de la iglesia del Señor, y que el apóstol Pablo va a poner estos argumentos, ¿no? Va a decir, hermanos, nosotros tenemos una competencia, o los santos de la iglesia, ¿no? Van a juzgar al mundo, ¿no? Verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿no? Hermanos, nosotros vamos a juzgar el mundo, le está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? El Señor va a juzgar y nosotros, y la iglesia va a estar ahí juzgando el mundo. Las naciones o los líderes, los reyes van a pasar por ese tribunal y nosotros, el Señor va a juzgar y nosotros vamos a ser parte de ese juicio, ¿no? Vamos a estar ahí seguros sentados con Cristo en ese juicio final de la humanidad, ¿no? Y no solo eso, sino que más adelante va a decir que también ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿no? Ahora, este juicio es de condena porque está hablando de estos ángeles que han caído, ¿no? Estos ángeles ahí en el Génesis que se rebelaron, ¿no? Satanás y sus demonios, estos ángeles caídos. Entonces la iglesia también, hermanos, va a participar en la condenación de los ángeles caídos, ¿no? Y ahí la pregunta que hace el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros vamos a participar de eso, de ese juicio al mundo, a los ángeles, ¿no? La conclusión es cómo cosas tan pequeñas no vamos a poder juzgar, más o menos, ¿no? O estas cosas mínimas. Es un absurdo, va a decir, ¿no? Considerarlo incompetente para resolver estas cosas mínimas de esta vida, como estas disputas de dinero o propiedades, ¿no? Vamos a ver también, hermanos, esta propuesta de solución. Bueno, tal vez antes estos jueces, el apóstol Pablo va a definir estos jueces del mundo como injustos, ¿no? En vez de ir a estos jueces injustos, ¿no? Pablo va a decir, en este mundo hay estos jueces injustos, ¿no? Ahora, no necesariamente que puedan ser corruptos, ¿no? Sino que tienen esta falta de visión cristiana, ¿no? Ellos van a aplicar la ley, o muchas veces aplican la ley a letra muerta, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está hablando ahí que esto no es posible, no es el camino que debemos tomar nosotros, ¿no? Sino más bien acudir o tratar de arreglar estos asuntos o apelar a estos mediadores que puedan existir también dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces vamos a ver desde el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿no? Este asunto que va a decir, esta es una derrota espiritual para los hermanos cuando hay estas situaciones ahí, ¿no? Y ahí la propuesta, hermanos, es dos cosas, ¿no? Dos caminos o dos salidas que el apóstol va a tratar de entender ahí, ¿no? Primero va a decir la búsqueda de una sabiduría interna, ¿no? Va a decir que busquen hermanos, que haya hermanos ahí que puedan solucionar el asunto, que puedan actuar con sabiduría, con justicia, pero también un espíritu de sacrificio, ¿no? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, ¿no? Más antes decía, ¿por qué no sois... ¿Por qué no sufrís vosotros el agravio, ¿no? Más bien el agravio. Entonces, estas dos vías, ¿no? De primero
acudir a la sabiduría interna y este espíritu de sacrificio, de pérdida, ¿no? O de denuncia. Ahora, esta desota, hermanos, hemos dicho, implica entrar en estos conflictos, siempre es una desota espiritual, ¿no? Por más que uno diga, yo tengo la razón, yo estoy con la justicia, estoy en lo cierto o en lo correcto, ya es una pérdida, ¿no? O aquel que ya está actuando de mala manera, también es una pérdida, es una desota espiritual. El apóstol Pablo va a tratar de entender esto así. Tal vez como iglesia podríamos ayudar con esta mediación interna, ¿no? De buscar estos hombres sabios que puedan ser como árbitros en estos conflictos, ¿no? Y este asunto, hermanos, de esta primacía del Evangelio, ¿no? Este principio de esta desota espiritual que tiene algo que ver con ese cuidado, ¿no? Tal vez de guardar el Evangelio, ¿no? Esta cita en el verso 7, ¿por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren quedarse con el perjuicio, no? Y ahí el ejemplo también es del Señor Jesucristo, ¿no? Esta enseñanza está muy relacionada con el Sermón del Monte, ¿no? Donde el Señor va a enseñar a sus discípulos estos asuntos de cómo ahora debemos vivir nosotros en el mundo, ¿no? Y va a estos discípulos que viven en ese reino del Señor, ¿no? O en ese reino que el Señor ha inaugurado, que incluso de entender que las cosas materiales, las cosas físicas, ¿no? No deben ser causa de divisiones, de pleitos, ¿no? Incluso ahí en el Sermón del Monte va a decir, pero ustedes no se afanen, ¿no? Miren los pájaros ahí de los árboles, ¿no? Que no se preocupan de nada, y etcétera, etcétera, ¿no? Este asunto de esta renuncia, de este apego a las posiciones materiales que a veces no debe ser superior a nuestra espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el ayuno ahí en el Sermón del Monte, ¿no? El ayuno, hermanos, no es una huelga de hambre para recibir beneficios, ¿no? El ayuno, hermanos, es para decir que ese pan físico, ¿no? Que es tan imprescindible para nosotros, porque si no comemos morimos, ¿no? Pero no es tan importante como el pan es espiritual, ¿no? Y a veces nos cuesta a nosotros aceptar eso, ¿no? El ayuno, hermanos, es un testimonio de que este mundo en el que vivimos, este mundo físico, ¿no? No es lo más importante, ¿no? Es ese mundo espiritual al que nosotros también hemos sido incluidos por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros afirmamos eso de que todo en nosotros es espiritual, ¿no? Eso es más importante, ¿no? Esta gracia del Señor, esta presencia del Señor en nuestras vidas es más importante incluso que aquellas cosas físicas, ¿no? Ahora, tampoco estamos renunciando, ¿no? A las cosas físicas. Nosotros reconocemos que son cosas físicas, son muy buenas, ¿no? También trabajamos para tener lo necesario, un lugar, un espacio donde vivir, ¿no? Dar ciertas comodidades. No estamos diciendo que eso es malo, ¿no? Sino que estamos diciendo que eso no es mucho mejor o más importante que nuestra vida espiritual con Cristo, ¿no? Hay cosas que tienen su lugar, hay cosas que se deben adquirir, ¿no? Incluso nosotros animamos a los hermanos para, si se puede, ¿no? A tener o trabajar más y tener cosas, ¿no? Que esas cosas ayuden a nuestro prójimo, ¿no? Alguna vez hemos dicho que es bueno tener a veces dinero en el bolsillo para después distribuir, ¿no? Para saber usar sabiamente, ¿no? Algunos dicen no tanto para acumular, ¿no? Porque a veces hemos dicho el dinero acumulado a veces es como el abono concentrado, ¿no? En esa idea agrícola de ese abono
de la vaca, ¿no? Que si está junto ahí puede causar muchos daños, algunas enfermedades incluso, ¿no? Pero si eso bien distribuido en el campo, hermanos, eso sirve mucho, ¿no? Entonces, este asunto, hermanos, este principio de desdote espiritual, de preferir sufrir la injusticia, de quedarse con el perjuicio, ¿no? Y ahí el ejemplo es el Señor Jesucristo, ese amor del Señor del Evangelio, ¿no? De esta unidad de la iglesia que debe ser superior al apego a las posesiones materiales, ¿no? Entonces podemos ir analizando esto, como el apóstol Pablo está enseñando este asunto, ¿no? Primero va a hablar de este problema de los litigios, ¿no? Y de esto que estaban haciendo los hermanos, ¿no? Había algún conflicto ahí de deudas, ellos llevaban a los tribunales ahí de la ciudad, ¿no? Y también este contexto, ¿no? de unos tribunales que no eran precisamente justos, más bien eran lo contrario, ¿no? Y también esto que estaba produciendo, este testimonio que estaba produciendo en las personas, ¿no? Cuando se llevaba estas situaciones ahí, ¿no? Seguramente el apóstol Pablo, hermanos, está viendo esto con mucha tristeza también, ¿no? Y estos asuntos de dinero o estos asuntos a veces de herencia, ¿no? Un amigo decía, se conoce a los hermanos hasta cuando los padres parten, ¿no? Y a partir de ahí hay que ver, ¿no? O en esa ilustración de dos familias que estaban compitiendo por el liderazgo de un pueblo, ¿no? Y una familia era muy numerosa, ¿no? Bueno, la otra familia decía, bueno, nos van a ganar, ¿no? Nos van a ganar porque ellos son muchos, ¿no? Son tantos hijos y ahí esa familia, la menos numerosa, decía, nos van a ganar, y dentro de ellos decía un hombre sabio, ¿no? No se preocupen, ¿no? Están unidos ahora, son hartos, sí, pero eso se va a saber hasta cuando tengan que dividir la herencia, ¿no? Y eso parece ser un problema que se ha convertido en un problema muy fuerte ahí, ¿no? Que después que parten los padres, los hijos entran en muchos pleitos también, ¿no? Y esto causa mucho dolor, ¿no? Causa muchos problemas ahí, y más entre creyentes, ¿no? Hermanos disputando la herencia, eso es un poco triste ahí también, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, vamos a usar este principio de la desota espiritual, este verso 7 que podemos subrayar ahí, ¿no? ¿Por qué no preferimos sufrir la injusticia? ¿Por qué no preferimos quedar con el perjuicio, ¿no? Y el ejemplo es el Señor Jesús, esto que nos ha enseñado en el Sermón del Monte, ¿no? A partir del verso 9, hermanos, vamos a encontrar esta advertencia contra la injusticia. Ahí, porque esta advertencia, hermanos, es muy severa, porque va a decir que ahí el apóstol Pablo, que estas situaciones, hermanos, no nos van a llevar a heredar el reino de Dios, ¿no? El verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces ahí está la advertencia del apóstol Pablo a partir del verso 9, ¿no? Ahora, este asunto de no van a ser incluidos en la herencia del reino de Dios, ¿no? Y ahí va a hablar de estas categorías de injusticia, ¿no?
va a hablar de inmorales, idólatras, adúlteros, ¿no? Que eran pecados comunes en el pueblo de Corinto, ¿no? En esta sociedad en Corinto, ¿no? También va a hablar de estos afeminados o homosexuales. Ahora, es algo interesante, hermanos, aquí en este texto. Es uno de los únicos textos que abordan este tema de la homosexualidad, ¿no? De esta homosexualidad, tanto de esta práctica que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, tal si podemos también subrayar este asunto ahí. Pablo va a incluir entre esos pecados también, bueno, en algunas versiones dice los sodomitas, ¿no? O que esta práctica ahí activa, ¿no? De hombres con hombres o mujeres con mujeres, ¿no? Entonces Pablo va a añadir a estas personas, a los ladrones y a los ávaros, ¿no? Generalmente estas personas también relacionadas con problemas financieros, ¿no? Y bueno, después habla de borrachos, maldicientes, estafadores, ¿no? Estos que han hecho de la maldad su estilo de vida, ¿no? Que caracterizan a los que están fuera de la gracia del Señor. Y hay este verso, hermanos, ahí el último verso. Esto erais algunos, y esto erais algunos, mas no habéis, mas ya habéis sido lavados, ¿no? Esta transformación también que produce el Evangelio. Algunos erais así, dice, ¿no? El texto. Ahora, tal vez sí podemos ver aquí, hermanos, este asunto de este lavamiento que el Señor produce, esta limpieza de la culpa del pecado, de ahora ponernos en una posición de separados para Dios por el Espíritu Santo, que es el término santificados, ¿no? Y ahora justificados o declarados justos, ¿no? Ahora, esto es muy, muy importante también porque aquí Pablo se está diciendo, no habéis sido esto ustedes, ¿no? En el pasado, ahora ya no son, ¿no? Eso está diciendo Pablo. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces el Evangelio es un Evangelio de transformación, de cambio de vida, ¿no? Y a veces hemos confundido esto con una religión de méritos, ¿no? A veces pensamos que debemos hacer méritos para alcanzar los beneficios, ¿no? Si no, hermanos, este es un asunto de transformación. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido santificados o incluidos o separados para Dios por el Espíritu Santo y hemos sido justificados, ¿no? Hemos sido declarados justos. Ninguno podía hacerlo por sí mismo, ¿no? Sino que el Señor ha hecho eso en nosotros y ahora nos está diciendo, ahora vivan como es digno del Evangelio, ¿no? A veces pensamos, o alguna vez yo he escuchado, ¿no? Algunas personas que dicen, es que tengo que ser bueno para ir a la iglesia, ¿no? O voy a ir a la iglesia cuando logre vencer mis vicios, ¿no? O cuando ya sea anciano, ya no tenga fuerzas o no sé, ya no pueda hacer cosas malas porque ahora tengo tanta capacidad para eso y la verdad, hermanos, que eso nunca va a ocurrir, ¿no? Nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados por el Señor, hemos sido santificados, ¿no? Y hemos sido justificados, declarados justos, ¿no? El Señor lo ha hecho eso todo por nosotros. No lo merecíamos, ¿no? No teníamos ningún mérito nosotros en nosotros mismos, ¿no? Sino que hemos sido incluidos por la gracia del Señor Jesucristo en este proceso de transformación. Y eso Pablo aquí les está diciendo a los hermanos, ¿no? Ustedes han sido lavados, ¿no? Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Y eso es muy lindo ahí, ¿no? El Evangelio, hermanos, no es una religión de méritos, ¿no? No es una religión de, yo tengo que alcanzar ahora para, o alguna vez hemos pensado, ¿no? O cuando a alguien le decimos, hermano, ¿puedes ayudar con la dirección? No, es que pastor, no estoy preparado, ¿no? Es que pastor, me falta todavía, ¿no?
y a veces vemos siempre esa situación del mérito, no es que tengo que hacer méritos, ¿no? Y a veces, hermanos, pensamos que nuestra salvación o nuestra inclusión, nuestra limpieza de nuestro pecado depende de nosotros, ¿no? No es así. Aquí Pablo está diciendo, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en el nombre de Jesús, ¿no? Hasta ahí, hermanos, vamos a ver hasta el verso 11 este asunto que el apóstol Pablo va a abordar. Hemos hablado de estos textos que son un poco difíciles también, ¿no? Si podemos ir a alguna aplicación práctica, hermanos, una aplicación práctica para actual, si podemos decir, o contemporánea, podemos distinguir claramente, hermanos, que hay bueno, algunos dicen que hay una contradicción en este texto, ¿no? Que este texto nos permite a nosotros en la iglesia abordar todo tipo de problemas. Y hay una contradicción con Romanos capítulo 13, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Que hay autoridades civiles, ¿no? Que las autoridades han sido puestas por Dios y que nosotros nos debemos a esas autoridades, ¿no? Entonces, nosotros decimos, hermanos, que no hay contradicción, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está abordando está haciendo esta distinción entre estos asuntos que son más de relaciones, ¿no? Que son más de propiedades, de deudas, ¿no? De herencias, por ejemplo, ¿no? Pero que hay otro tipo de disputas, hay otro tipo de litigios, ¿no? De tipo ya de delitos, ¿no? De delitos penales. Tal vez algo que podemos nosotros hacer esa diferenciación, ¿no? Entre este asunto civil y este asunto penal, ¿no? Debemos hacer esta distinción también ahí. Entonces, estas disputas civiles, estos litigios, eran conflictos financieros o de propiedades, ¿no? Entre hermanos, que podrían resolverse, hermanos, o deberían, si están en la iglesia, deberían llegarse a un acuerdo ahí, y tal vez la iglesia también podría usar una mediación, ¿no? Podríamos acudir a algunos hermanos para juzgar estos asuntos o tratar de llegar a un arreglo, ¿no? Pero también existen estos delitos penales, ¿no? Por ejemplo, estos casos de violencia doméstica, ¿no? Ahora hay muchas leyes, hermanos, ¿no? Prácticamente los niños y las mujeres están muy protegidas. Personalmente creo que está bien, aunque hay muchos excesos también, ¿no? Pero son casos, delitos penales, ¿no? Yo creo, hermanos, que ahí la iglesia no tiene jurisdicción, ¿no? Es más, ¿no? Algunos asuntos ahí de abuso, por ejemplo, ¿no? Abuso sexual o fraudes masivos que ha habido en la iglesia o que hay en algunas situaciones, ¿no? O alguna vez, algunas semanas que han pasado, me he enterado de algunos casos de narcotráfico, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿no? Esto, hermanos, la iglesia no podemos asumir, ¿no? Claramente la ley habla del encubrimiento, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros, si sabemos, nos hemos enterado, incluso debemos denunciar o estamos en esa obligación, ¿no? Porque Romanos capítulo 13, si ustedes pueden estudiar un poco con más detalle, estos asuntos deben ser denunciados ante estas autoridades públicas, ¿no? Romanos 13 dice, el Estado tiene la espada para castigar el crimen, ¿no? Entonces, esto debe también ser una llamada de atención, ¿no? En algún momento la iglesia ha tratado de tapar algunos delitos ahí y eso es una irresponsabilidad, ¿no? Es un peligro también, o ponemos a la iglesia del Señor en una situación muy vulnerable, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también ahí, ¿no? No podemos protegernos de alguna situación, de algún delito y decir, no, es que yo soy cristiano, ¿no? Alguna vez he escuchado eso, ¿no?
cuando hay estas situaciones de algún delito o alguna situación, es que tratar de cuidarnos o tratar de protegernos ahí diciendo, no, yo soy cristiano, soy creyente, cuando más bien debemos actuar con responsabilidad, y si hay que asumir alguna situación, hay que asumirla, ¿no? Entonces sí podemos tal vez eso aplicar, sacar de estos textos una aplicación práctica para la iglesia. Tal vez podemos sugerir también algún procedimiento, ¿no? Primero, hermanos, siempre hay que tratar en estos casos civiles, ¿no? Siempre encontrar una reconciliación directa, ¿no? Los involucrados deben tratar de encontrar alguna salida para resolver estos conflictos, ¿no? Tal vez la segunda opción sería, o el segundo paso sería una mediación o buscar una mediación, ¿no? Dentro de una comunidad de creyentes, ¿no? Cuando son creyentes, tal vez podemos acudir al pastor o a los líderes, a algunos hermanos, para tratar este asunto ahí de manera que se pueda llegar a una solución, ¿no? O los hermanos puedan intervenir en alguna situación. También este asunto de la disciplina eclesiástica, ¿no? Cuando hay alguna situación ahí que está saliéndose de control, la disciplina que ya hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Esto de entregar a Satanás, de exhortar, ¿no? De poner en disciplina al hermano y finalmente, si el hermano no se sujeta, excluirlo de la iglesia, ¿no? Generalmente estos casos de rebeldía, cuando alguien no quiere, bueno, a veces quieren salirse con la suya, ¿no? Y tratan de justificar, o a veces lo hacen saliendo de la iglesia, ¿no? Ellos mismos se excluyen, ¿no? Pero este asunto debe ser abordado ahí cuando no hay tal vez esta posibilidad de arreglar estos asuntos, ¿no? Pero también, hermanos, existe el recurso legal externo, ¿no? Cuando una persona ha sido excluida de la comunión, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo ya soy hermano, ¿no? Bueno, era hermano y hemos caído en esta situación, pero ahora yo me salgo y no quiero ser hermano, y tal vez hay una deuda, por ejemplo, hay una situación muy complicada ahí. También, hermanos, se puede acudir o debe existir la posibilidad de recurrir a la justicia civil, ¿no? Estamos hablando ya en esta parte de la aplicación práctica, ¿no? Cuando ya no es entre hermanos, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, ya yo era hermano, pero yo te he engañado y mejor me voy, ¿no? O tal vez es necesario ya acudir a las autoridades civiles, ¿no? Bien, hermanos, hemos visto hasta aquí este capítulo 6, este asunto de los litigios entre hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento también, ¿no? Y bueno, algunos podamos, bueno, a veces siempre existe esto que llamamos ingenuidad, ¿no? O a veces pensamos que las cosas van a salir bien cuando no es así, ¿no? O hay algo detrás, o alguna situación que no es favorable, o no ocurre lo que estábamos pensando, y llegamos a estos asuntos ahí, ¿no? De deudas, de pleitos, de situaciones ahí. Tal vez el verso 7 puede ayudarnos un poco, hermanos, o traer tal vez paz a nuestro corazón, ¿no? Y también el Sermón del Monte nos pueden ayudar a entender que el dinero, hermanos, no puede separar a las personas o a las familias, ¿no? En este caso también, o estas cosas físicas, ¿no? Puedan dañar relaciones, integridad de personas también, ¿no? Que el Señor nos dé mucha sabiduría, su gracia esté con nosotros, que el Señor nos guarde también y nos guíe, ¿no? Nos dé también mucha sabiduría. Una hermana me decía, parece que cuando éramos más jóvenes, los pleitos eran más suaves, ¿no? Pero a veces que vamos madurando y tal vez volviéndonos más mayores,
las situaciones se vuelven más complejas y más difíciles, ¿no? Y a veces eso está también ocurriendo, o eso puede ocurrir también con nosotros, ¿no? Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor también por este tiempo. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por este día. Gracias, Señor, por que tu palabra, Señor, siempre es actual, Señor, siempre es viva, es eficaz, es nuestro alimento espiritual. Señor, acudimos a ti para que nos des sabiduría, Señor, para administrar, Señor, los recursos que nos das, que provienen de ti, que sepamos, Señor, usarlos en beneficio de los que están a nuestro alrededor, de las responsabilidades que hay como padres. Oramos, Señor, para que tú nos des tu gracia, tu sabiduría, Padre. Perdona nuestros pecados, Padre. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestras familias que componemos aquí, tu iglesia, Señor. Que podamos también actuar con responsabilidad en este mundo, Señor, que vivimos a veces, Señor, con muchos conflictos, con muchos problemas, con situaciones tan complejas, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des siempre una solución, unas salidas para, Señor, siempre honrar tu evangelio, Señor, honrar tu nombre, honrar, Señor, esto que has hecho en nosotros. Nos has lavado, nos has santificado, nos has justificado. Y eso, Señor, lo has hecho por tu gracia, por ese favor inmerecido, Señor, en nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.